Quiero compartirles una palabra que ha movido mi corazón en esta semana. Antes de leerla, creo que es una palabra que nos prepara para entrar en un tiempo en donde el reino de Dios se haga presente, donde no solamente entendamos la religión o los principios religiosos o la enseñanza o como le quiera llamar, sino que también podamos vivir la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Sabe que el reino de los cielos trae su gloria? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? O más o menos. O lo suponía al menos. ¿Ah? ¿Sabe que cuando Jesús comienza a predicar, cuando Jesús es bautizado y comienza el ministerio que se dice, el ministerio de Jesús aquí en la tierra, comienza a predicarle y a enseñar la palabra y a traer el reino de los cielos a lo que hoy sería la iglesia? Porque lo hace con el pueblo de Israel, ese pueblo escogido por Dios. Jesús no comienza hablándole a gente que no entendía nada de la palabra. Eran el pueblo de Dios, figura de la iglesia de hoy, nosotros. Cuando yo leí esta palabra, claro que la conozco y cuando yo la lea, usted también va a decir, sí, es una palabra conocida, escuchada. Y esta palabra Jesús se la da a la iglesia y a partir de allí, de hecho hay varios episodios en los que Jesús hace sanaciones o milagros con personas que no pertenecían, digamos, entre comillas, a la iglesia, al pueblo de Dios, y lo deja bien marcado. Porque ¿a quién vino? No tengo, gracias. ¿A quién vino Jesús a hablarle? El mensaje es para los escogidos. Esto es la iglesia. Amén. Y quiero compartir esta palabra en el libro de Mateo. Me traje 2 Biblias esta mañana, los que estaban preparando las canciones, decían 2 Biblias se trajo. Una es la que leo y la otra es para los que no entienden, se la tiro por la cabeza. Me traje 2 Biblias porque quiero leerlo en 2 versiones. Y para algunos quizás un poquito memoriosos, no digo mucho, un poquito memoriosos de lo que Dios nos ha hablado en estos años. Algunos van a entender lo que vamos a leer también en esta palabra. Hay una palabra profética para la tierra que vivimos y habitamos. Y creo que las palabras proféticas, aquellas que vienen con un sentido de lo que Dios va a hacer, esa es una palabra profética. Cuando hay una palabra que te dice, esto es lo que Dios va a hacer, esto es lo que va a acontecer, porque esto es lo que dice Dios. Y no está solamente en la palabra escrito, sino también viene y lo confirma el profeta, el que habla de parte de Dios. Las palabras proféticas son para un tiempo. A veces esos tiempos son inmediatos y otras veces son un tiempo. Un tiempo pueden ser 1000 años, 100 días, 10 años. Hay un tiempo. Hay un tiempo de Dios y créame que es un tiempo de Dios para esta tierra. Me cuesta mucho llegar hoy a esta palabra porque hace ya un tiempo que estamos en lo que podríamos llamar esta tierra. Voy a la palabra para no extenderme más. Libro de Mateo. Voy a leer primero la versión que todos conocemos, la más común, la más conocida. La Reina Valera 1960, una traducción bíblica con la que siempre solemos predicar y leer. Pero luego voy a leer en la versión Dios habla hoy, más moderna, una traducción de los años 90. Dice así el libro de Mateo, capítulo 4, verso 12, en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Escuche, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y en los asentados en región de sombra y de muerte, luz
les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escúcheme por favor, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. ¿Sabe? Le dije al principio que Jesús no le salió a predicar a cualquiera, le salió a predicar al pueblo de Israel, figura de la iglesia. Y esta palabra, claro que de pronto predicarle en una iglesia donde se supone que gran parte, una gran mayoría ya le siguen a Jesús, ya le conocen. Podríamos decir que han intentado o intentamos dejar de tener pecado y llevar una vida santa y todas esas cosas que hacemos los evangélicos. Sin embargo, Jesús va y le predica a ellos, a los que ya conocían los 10 mandamientos, que ya estaban en la sinagoga, ya iban a la iglesia. Pero hay algo maravilloso en esta palabra porque dice, arrepiéntanse. Y claro, uno cuando da esta palabra pareciera como que te está dando un garrotazo, ¿no? Porque está diciendo, mirá, si sos pecador, arrepentite, deja lo malo. Y es una verdad, pero es una verdad a medias. Porque es una verdad religiosa, pero no una verdad que lleva gloria. Porque lo que Jesús dice es arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y qué es lo que trae el reino de los cielos? ¿Qué es lo que hay en el reino de los cielos? Claro, yo me sé de memoria y lo he predicado y lo digo y cuando alguien me habla y cuando le enseño. El reino de los cielos es el gobierno de Dios porque establece el gobierno de un rey sobre un pueblo y usted es su pueblo y él es mi rey. Y hago lo que mi rey dice, figura de aquellos reyes de aquel momento. Y toda esta es la definición teológica, teórica y verdadera también. Pero fíjese que no termina ahí. Porque cuando dice más adelante que Jesús comienza a predicar, hay dos características y hay una que quiero traer a memoria. Porque ya hace más o menos unos 15 o 16 años, creo que vamos a cumplir 16 años aquí, no sé, nunca he sido muy memorioso. De hecho, no sé si tengo 20 o 25, no me acuerdo. Pero hay una palabra aquí que Dios nos marcó para un tiempo y para esta iglesia. Y hace unos años atrás, Dios nos dijo que predicábamos el evangelio en una tierra asentada en tinieblas. Un pueblo asentado en tinieblas. Y que iba a resplandecer una luz. Y para eso está la iglesia. Para que aquellos que habitan en tinieblas puedan ver la luz. Ahora Jesús no termina allí. Y esta es una palabra profética, créame, para esta tierra. Y al pasar los años he entendido que no somos nosotros los únicos. Digo nosotros como institución, iglesia, manada pequeña, cuerpito de Cristo, o como le quiera llamar, congregación. A veces grupo de amigos. No somos los únicos que Dios va a usar porque cuando Dios toma la determinación de salvar una tierra, usa a todos aquellos que están disponibles para hacerlo. No es exclusivo.
Creo que es un tiempo en que Dios ha plantado una gloria en esta tierra para que esta tierra cambie el rumbo. Hace muchos años, cuando comenzamos aquí, Dios nos reveló varias cosas y después la confirmé por la historia y las cosas escritas por la historia y los dichos de viejas, como le dicen algunos. ¿Sabe que donde está asentado lo que hoy es Argüello, el Gran Argüello, nosotros aquí donde estamos hoy, los barrios de alrededor, esta zona, en tiempos antiguos, en tiempos de, para decirlo sonsamente, en tiempos de los indios, por decirlo, antes de la conquista española, antes, de mucho antes, esta fue una tierra de sombra y de muerte, porque era zona de entierro, zona de donde se hacían los entierros de los ancestros y se hacían todas estas cosas que no tienen nada que ver con luz, ni con brillo, ni con tierra bendita, por decirlo así. Y esta es la tierra donde Dios nos mandó. Esta es la tierra donde estamos. Esto Dios me lo reveló hace muchos años cuando comenzamos la obra aquí. Y vaya que si en los primeros años del inicio de la iglesia no tuvimos que renegar bastante con lo que significaba la muerte. Pero no hablo de la muerte física, la muerte natural, la muerte que existe porque es parte de la vida, sino de la muerte espiritual, del oscuro. Y sin embargo, la palabra profética en aquel momento, recuerdo bien claro, fue que había una luz que traía Dios sobre esta tierra. Y una tierra con sentencia de oscuridad, Dios traía luz. Y esta era la palabra profética. De hecho, en una Biblia viejita está marcada con fecha y todo. Y Jesús no queda con eso, sino que Jesús va, mire qué cosa, ¿no? Él va a decirle que se arrepientan porque el reino de los cielos ha llegado. Cualquier otra predicación bien religiosa diría, mira, arrepiéntase porque usted se va a morir, si no. Y usted se va a ir al infierno, y usted esto, y usted aquello, y me sobrarían y me faltarían dedos de la mano para acusarnos o acusarle de cuántas cosas malas el diablo va a hacer con usted. Pero sin embargo, Jesús no dice esto, sino Jesús dice, arrepiéntanse porque hay una alternativa. Y es el reino de los cielos, que viene a revertir todo aquello que es malo, que es negativo, que te sumerge en la verdadera tierra de muerte, en la verdadera vida de muerte. Y para eso está la iglesia. ¿Sabe? Esta semana recibí una palabra de un hombre del que menos hubiera esperado. Mire, la semana pasada, mientras algunas señoritas y señoras estaban pasándola bien en la falda, en el otro extremo de la falda había hombres que la estaban pasando bien de un ministerio conocido. Ellos fueron más vivos, hicieron ellos y después las mujeres. Nosotros, bueno, somos más caballeros, primero las mujeres. Y dentro de ese grupo de hombres que estaba allí en ese lugar, del apóstol Giones, del ministerio Pan de Vida, había un hombre muy humilde, muy sencillo. Lo que solemos decir, ese hombre bien de campo. Mire las cosas que hace Dios. Y a ese hombre, justo a ese hombre se le rompe el auto. Y mi hijo Pablo, que él pertenece a la iglesia Pan de Vida en Arroyito, estaba en ese retiro. Entonces le dice, mira, allá hay uno que tiene un padre mecánico. Conclusión, terminó ese auto el día lunes en mi taller. ¿Renegué con ese auto? Usted no sabe lo que renegué. Si usted creía que tenía un auto fiero, hubiera visto eso. Y ese hombre con la fe que tiene, cuando se volvió me dice, mire pastor, ya estoy llegando, 120, 140, gracias a Dios. Yo se lo doy, usted no se anima a dar una vuelta manzana en ese auto. Y ese tipo se vino de Rosario hasta aquí a escuchar palabra de Dios. Y ese hombre sencillo, después que le arreglamos el auto, se lo pudimos hacer andar y pudo volverse a su Rosario. Al otro día me manda una palabra a las 6 de la mañana, me manda un mensaje. Yo cuando lo veo a las 8 digo, ¡ay, qué le pasó! Yo esperando el reclamo, digo, no hay forma de... Y este hombre me mandó una palabra. Me dice, mire pastor, no he podido dormir anoche, me dice. Hablo como él, ¿visto? Así habla. El Señor me amonestó toda la noche, me dice. Así, bien como entrerriano, decía algo de eso, litoraleño. Y estoy caminando ahora, pues me he tenido que levantar, me he venido al Parque de la Independencia a caminar, me dice.
y perdóneme, pero le tengo que decir que Dios desata un gran año sobre su iglesia en el nombre de Jesús. Y tuvo que venir un profeta del que menos usted hubiera mirado. Si yo le muestro la foto de portada que tiene en su WhatsApp, la remera que traías vos el otro día estaba más sana. Julio sabe lo que hablo. Vos lo vieras. Y cuando me vino esa palabra, inmediatamente me vino esta. E inmediatamente entendí que el propósito de Dios va más allá del tiempo que nosotros podamos caminar, entender o suponer. Que el propósito de Dios va por otro lado. Que el propósito de Dios tiene que ver con lo que Jesús predicó. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y qué trae el reino de los cielos? Juicio, condenación, religión, preceptos. No, lo que leí después. Dice que cuando llegó el reino de los cielos y Jesús comenzó a predicar el evangelio. Los evangelistas predicamos el evangelio. Y somos tan bonitos que nos ponemos un traje, una corbata. Y nos disfrazamos de chico lindo y pibe bueno. Pero el evangelio lo que trae es libertad. El evangelio lo que trae es que un endemoniado deje de estarlo. El evangelio de Jesús lo que trae es que si alguien está enfermo, pueda ser sanado. El evangelio lo que trae es que la agenda de tu vida no la marque Satanás, sino por el contrario la gobierne Dios y te dé tiempos de gloria en los años que Él decida que tú tienes que vivir. Amén. Dele un aplauso al Señor, que va a ser bienvenido en los cielos. Aleluya. Eso es lo que trae el evangelio. El evangelio no trae la religión evangélica, tan correcta, tan formal, tan santitos. Eso es la consecuencia. Eso te lleva a la consecuencia. A poder vivir por fe. Cuando leí esta palabra, dice que Pedro y el hermano, y en medio, míralo este Jesús que atrevido, lo dejó a dos padres sin hijos y se los llevó. Les despertó la fe. Le hizo vivir la gloria. Los llevó a ser pescadores de hombres, los llevó a hacer la obra de Él. Y manifestar y vivir en su gloria. Esto es el evangelio. Cuando leí esa parte pude ver realmente lo que este hombre había hecho. Dejó todo, se vino. Soy mecánico hace 35 años. Quizá un poquito más, pero no importa. Digamos, dejémoslo en 35. Ahí nomás. Y el auto que trajo este hombre lo conozco de memoria. Para que usted se dé una idea, las patas de motor estaban puestas exactamente al revés. Y lo dejó todo y se vino. ¿Entiende? Estaban al revés. Yo digo, ¿qué hago, Señor? Me dejó sin arandela, el taller no tenía una arandela puesta ese motor. Y lo dejó todo y se vino. ¿Entiende? Y luego volvió y dio gloria a Dios. Y Dios lo levantó a la madrugada para dar una palabra porque tenía que ser obediente a Dios. Punto. Dios trae un evangelio que trae la manifestación de su gloria. Mi esposa recién ministraba aquí y decía algo fundamental. Nosotros nos acostumbramos a vivir en nuestra propia gloria, en nuestra propia fuerza, en nuestras propias formas. Y Dios te quiere levantar y Dios quiere levantar una iglesia que le crea sencillamente y que si mañana te dice, vení que te quiero usar, vayas corriendo y Dios te use. Que dejemos de mirar la tierra como una cosa devastada y comencemos a mirar la tierra como la mira Jesús, un lugar donde manifestar su gloria. Este es el evangelio, mi querido. No quiero dejar de cumplir el propósito de leer 2 veces la Biblia. Y vamos a leer aquí, en esta traducción.
Dice lo mismo. No se asuste. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir, y fíjese lo que esta traducción, por eso la quería leer, dice que se fue a vivir, es decir, Jesús no estuvo un ratito allí. Yo no sé de los 3 años y pico de ministerio, ¿cuántos habrá pasado Jesús en este lugar? Si fueron meses o qué fue, pero ahí estuvo. Déjeme decirle que esto no aconteció en un minuto. Por eso digo que las palabras proféticas no son para, como internet, banda ancha, ¿vio? Que usted apriete y ya se está demorando y fueron 2 segundos. Está lento este celular. Que la obra de Dios tiene que ver con tiempos, tiene que ver con palabras proféticas y cumplimientos de profecías que se cumplen en generaciones. ¿Usted vio a alguien nacer y llegar a los 30 de golpe? Yo sí, porque mis hijos ya tienen 30. Pero no fue de golpe. Hubo un tiempo para que esa generación se forme, para que esa casa se forme, para que esos hijos se formen. Y no estoy hablando de sus hijos, mis hijos, no estoy hablando de lo que Dios hace. Tiene que ver con generaciones. Nadie escapa a la poderosa mano de Dios ni al llamado de Él. Nadie. Y nadie escapa a la determinación de Dios cuando Dios determina salvar un lugar. Y Jesús fue y se asentó ahí en esa zona, ese barrio que cualquiera diría, mira dónde se fue a vivir Jesús. Galilea, del otro lado del Jordán. ¿Cómo podríamos decir en Córdoba? Del otro lado del río. ¿Nunca hizo la costanera norte y sur? ¿Usted vio cuando va por costanera y pasa el puente Turín? De este lado y de aquel lado lo que hay. Los de este lado, unas mansiones. Del otro lado, unos ranchitos. ¿Entiende? Eso era donde se fue a vivir Jesús. Se fue a vivir al otro lado, donde decían, allá, a la orilla del mar. En aquellas épocas, a la orilla del mar venían todos los mercaderes, los cochinos, los que hacen cosas malas. La gente que no cree mucho en Dios, que lo conoce, pero está ahí. Jesús fue a ese lugar a manifestar su gloria, a decirle a esa generación, a esa gente, a ese pueblo asentado en tinieblas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que debe hacer la iglesia. Y Dios prepara para esas cosas generaciones, gentes. Sigo leyendo en esta versión. Pero no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió, aleluya, para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Amén. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cercano o está cerca. ¿Entiende por qué quería leer esta versión? Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse significa volver a Dios. Vuélvanse a Dios porque hay un reino de los cielos que está muy cerca. Permítase ahora por un momento, entiendo esto en el Espíritu, cerrar sus ojos y permitir que ese reino de Dios vuelva a su vida, porque está muy, 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 muy cerca. Tan cerca como la voz que sale por los parlantes y llega a su oído. Permítase ahora, si usted se atreve a poner la mano en su pecho y permitir que el reino de los cielos que está cerca entre a su casa, pero no para decirle cuán pecador ha sido, sino para decirle cuánta libertad trae Dios, cuánta salvación trae Dios.
¿Cuánta sanidad tiene Jesús para su vida? Oh, Santo Espíritu de Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios. Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba una buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores. Y a los endemoniados y a los epilépticos y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba. Jesús los sana. Jesús nos sana. Jesús nos sana. Quiero terminar este mensaje diciéndole, como leí en la palabra, vuélvase a Dios, porque hay un reino de los cielos que está cercano, tan cerca como lo que está entrando por sus oídos. Permítale entrar y permítale dar frutos dentro suyo, librarlo de todo mal en el nombre de Jesús. No soy yo, simplemente soy una voz que está hablando en nombre de Él. Y declaro que la palabra profética sobre esta tierra, figura de tierra de Zabulón y Neftalí, comienza a dar frutos en este año y en el año por venir multiplicarse en el nombre de Jesús. Dios te ha preparado para una generación, te ha preparado para un tiempo, el tiempo que Jesús vivió allí. Muchos fueron sanados. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, te ruego por las misericordias y la gracia que hay en Cristo Jesús, que hagas la obra por la cual esta palabra ha sido sembrada hoy en esta tierra y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, papá.